Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucha curiosidad y espero muchísima claridad. Hoy vamos a desentrañar una pregunta que a primera vista podría parecer un trabalenguas o un acertijo: ¿es el centro de Can y de Met el mismo centro de terapia conjunta? Prepárense para un viaje intrigante donde exploraremos los matices, las posibles confusiones y la respuesta definitiva a esta cuestión. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y relevante. Ahora centrémonos en el tema que nos ocupa hoy. A menudo en el mundo de la salud mental y la terapia, encontramos términos que suenan similares, que se refieren a enfoques o instituciones que podrían parecer gemelos, pero que en realidad tienen identidades y propósitos distintos. La mención de centro de Can y centro de terapia conjunta es precisamente uno de esos casos que puede dar lugar a malentendidos. Nuestro objetivo hoy es aclarar, sin lugar a dudas, si estas dos denominaciones se refieren a la misma entidad o si, por el contrario, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Vamos a analizarlo paso a paso, investigando qué podría significar cada término por separado y luego poniéndolos cara a cara para ver si realmente se cruzan o si siguen caminos paralelos. ¿Están listos para empezar a desglosar este misterio? Para empezar, hablemos del centro de terapia conjunta. Este término por sí solo nos da una pista bastante clara sobre su naturaleza. La terapia conjunta, como su nombre indica, es una modalidad terapéutica que involucra a más de una persona en la sesión. Esto puede incluir terapia de pareja, terapia familiar, o incluso terapia grupal, donde el foco está en las dinámicas interpersonales, la comunicación, la resolución de conflictos y el fortalecimiento de los vínculos entre los participantes. Por lo tanto, un centro de terapia conjunta sería, en esencia, un lugar, una institución o un espacio donde se ofrecen estos servicios terapéuticos que implican la participación activa de varias personas. Podría ser un centro especializado en relaciones, familias o dinámicas grupales, o podría ser un centro más general que ofrezca una variedad de terapias, incluyendo las conjuntas. La clave aquí es la conjuntura, la idea de trabajar juntos, de abordar los problemas desde una perspectiva colectiva, en lugar de centrarse únicamente en el individuo. Ahora, ¿qué pasa con el centro de Can? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El nombre Can podría referirse a muchísimas cosas. Podría ser el nombre de una persona, un apellido, o incluso tener un significado en otro idioma que le dé un contexto particular. Si pensamos en Can como un nombre propio, es muy probable que un centro de Can sea simplemente un centro terapéutico, clínico o de bienestar que lleva el nombre de su fundador, de un terapeuta destacado, o incluso de un lugar geográfico. Por ejemplo, podríamos tener el Centro Terapéutico Can García, o el Centro de Apoyo Psicológico Can Street. En este escenario, Can sería meramente una etiqueta identificativa, un nombre propio que no necesariamente define el tipo específico de terapia que se ofrece, más allá de ser un centro dedicado a la salud mental o al bienestar. Podría ofrecer terapia individual, de pareja, familiar, grupal, o una combinación de todas ellas. La pregunta crucial es si estos dos conceptos se solapan. ¿Podría un centro de terapia conjunta ser llamado también centro de Can? Sí, absolutamente. Imaginen que el Dr. Can, un reconocido terapeuta especializado en terapia de pareja y familiar, abre su propio centro y lo llama Centro Can. Lógicamente, dado su enfoque, este centro ofrecería terapia conjunta como uno de sus servicios principales, o quizás como su especialidad. En este caso, el centro de Can sería, en la práctica, un centro de terapia conjunta, pero la denominación centro de Can pondría el énfasis en la persona o la marca, mientras que centro de terapia conjunta describiría la metodología o el tipo de servicio. Sería como decir que una tienda de comestibles es también la tienda de Doña María. Doña María es la dueña, y tienda de comestibles describe lo que vende. Por otro lado, ¿podría existir un centro de Can que no sea un centro de terapia conjunta? Sin duda alguna. Si el Dr. Can se especializara en terapia individual, o si el centro se llamara Centro Can por alguna otra razón que no estuviera ligada a la terapia en absoluto, entonces el nombre Can no implicaría necesariamente la terapia conjunta. Sería un nombre y el tipo de servicios ofrecidos podría ser muy variado. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta principal? Es el centro.
¿de Can y de Met el mismo centro de terapia conjunta? Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos con las palabras. Si se nos presentara la frase el centro de Can y de Met es el mismo centro de terapia conjunta, esto implicaría que existe un centro específico llamado Centro de Can y de Met, y que este centro se dedica exclusivamente o principalmente a la terapia conjunta. En este caso, Can y de Met serían los nombres que identifican a este centro en particular, y terapia conjunta describiría su enfoque principal. Sin embargo, la forma en que se plantea la pregunta en el título, ¿el centro de Can y de Met es el mismo centro de terapia conjunta?, sugiere que estamos buscando una equivalencia o una identidad. Si centro de Can se refiere a un centro específico con ese nombre, y centro de terapia conjunta se refiere a un tipo de servicio o institución, entonces la respuesta depende de qué centro de Can estemos hablando. Si existe un centro de Can que es un centro de terapia conjunta, y además se llama así, entonces sí. Pero si centro de Can es simplemente un nombre genérico y centro de terapia conjunta es una descripción general, entonces no son inherentemente el mismo concepto. Podemos analizarlo desde dos perspectivas. Primero, la posibilidad de que Can y de Met sean los nombres de los fundadores o terapeutas principales de un centro que se dedica a la terapia conjunta. En este escenario, centro de Can y de Met sería el nombre propio de la institución, y centro de terapia conjunta sería una descripción funcional de lo que hacen. Sería como decir, ¿es el Hospital General de la ciudad el mismo hospital de urgencias? Sí, el Hospital General de la ciudad tiene una unidad de urgencias y se le conoce también por esa función. Segundo, la posibilidad de que centro de Can y centro de terapia conjunta sean términos que se usan de forma intercambiable o que uno es un subconjunto del otro. Si asumimos que centro de Can es un nombre propio de un centro específico, y centro de terapia conjunta es una categoría más amplia, entonces la pregunta sería si ese centro particular se ajusta a la categoría. La clave para responder a esta pregunta de manera definitiva radica en la especificidad. Si existe un centro llamado explícitamente Centro de Can y de Met, y su misión y servicios se centran en la terapia conjunta, entonces la respuesta sería sí, serían lo mismo. Pero si estamos hablando de conceptos generales, donde centro de Can podría ser cualquier centro con ese nombre, y centro de terapia conjunta es una descripción de un tipo de servicio, entonces la respuesta es más matizada. En la práctica es muy común que los centros terapéuticos se denominen con los nombres de sus fundadores o terapeutas más prominentes. Si Can y de Met son terapeutas y fundaron un centro para ofrecer terapias donde las relaciones y la interacción son fundamentales, como la terapia de pareja o familiar, entonces su centro sería un centro de terapia conjunta. En este caso, la denominación centro de Can y de Met sería el nombre propio, y centro de terapia conjunta sería una descripción precisa de su labor. Por lo tanto, podemos concluir que no hay una regla universal que dicte que un centro de Can sea automáticamente un centro de terapia conjunta. La identidad de cualquier centro se define por su nombre propio y por los servicios que ofrece. Sin embargo, es perfectamente plausible y, de hecho, bastante común, que un centro llamado Centro de Can y de Met se dedique a la terapia conjunta, y en ese contexto, ambos términos podrían referirse a la misma entidad desde perspectivas diferentes, una el nombre propio y la otra la descripción de su enfoque terapéutico. Lo importante es no dejarse confundir por los nombres. Cuando busquen ayuda o cuando investiguen sobre instituciones, siempre es fundamental mirar más allá del nombre y entender qué servicios ofrecen, quiénes son los profesionales, cuál es su enfoque terapéutico y cuáles son sus áreas de especialización. Un centro puede llamarse Centro de Luz y ofrecer terapia individual, o puede llamarse Clínica Psicológica Integral y especializarse en terapia familiar. El nombre es solo una etiqueta. En resumen, la pregunta de si el centro de Can y de Met es el mismo centro de terapia conjunta no tiene una respuesta de sí o no categórica y universal. Depende completamente de la existencia y la naturaleza específica de un centro llamado Centro de Can y de Met. Si dicho centro se dedica a la terapia conjunta, entonces sí, desde el punto de vista de su función, serían lo mismo. Pero si Centro de Can es solo un nombre y el centro no ofrece terapia conjunta, o si centro de terapia conjunta se refiere a un concepto general, entonces no serían equivalentes. Lo crucial es la especificidad y la verificación de los servicios ofrecidos por cualquier centro en particular. Espero que esta explicación les haya resultado esclarecedora y les haya ayudado a navegar por estas posibles confusiones terminológicas. El mundo de la terapia es vasto y a veces, los nombres pueden ser engañosos.
Lo importante es siempre buscar información clara y precisa sobre los servicios que se ofrecen. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo y por dedicar su tiempo a entender mejor este tema. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les ha parecido útil o intrigante, les animo enormemente a que dejen un comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus experiencias. Sus comentarios nos ayudan a crecer y a crear contenido aún mejor para ustedes. Y por supuesto, si sienten que este vídeo ha aportado valor, les pido de todo corazón que le den un gran me gusta, que lo compartan con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta información. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden fuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Hasta entonces.